La física es un área muy amplia, muy grande, con muchas áreas muy distintas y evidentemente, como es un trabajo hecho por personas concretas y expertas en cosas concretas, no quiero dar la idea de que lo que voy a contar es la idea global de la física y completa, sino es una opinión bastante sesgada e incompleta que refleja los intereses personales de las personas que han participado en este estudio. Bien, ¿qué hace la física? La física se plantea preguntas muy fundamentales, incluso filosóficas. De hecho, la física hasta hace poco se llamaba filosofía natural. Uno de los tratados de física más importantes, que es el de Newton, en los principios matemáticos de la filosofía natural. Trata de cosas tan fundamentales como qué somos, de qué está hecha la materia, qué es la energía, cómo interaccionan sus constituyentes, cuáles son las fuerzas de interacción y qué consecuencias tienen las fuerzas de interacción en las leyes y en el comportamiento de la materia. Entonces va desde todo lo que tiene que ver con el universo a gran escala, qué es el universo, cómo está formado, cómo se originó, hacia dónde va, hasta lo más pequeño que son las partículas. Hacer romperse las partículas en partículas más pequeñas todavía, eso es una área de investigación muy importante en física. Y de hecho los extremos se juntan. Está la cosmología, la astrofísica de partículas, donde las dos escalas se ponen juntas para dar una comprensión mucho más profunda del universo. Entonces la física abarca todo eso, abarca desde lo más pequeño hasta lo más grande, pasando por los materiales y las cosas que vemos en nuestra vida diaria. La física, de hecho, tiene o puede tener todavía más en el futuro una implicación muy fuerte en biología. De hecho, uno de los descubrimientos más importantes de la biología del siglo XX, que es la estructura del ADN, se hizo en un laboratorio de física, que era el laboratorio Cavendish. En la óptica, todo lo que tiene que ver con la luz, incluso comportamientos más complejos de la materia, lo que se llama ahora materia activa, materia viva, objetos que interaccionan entre ellos y que gastan energía, como las bandadas de pájaros, todo lo que tiene que ver con el comportamiento de los materiales, la materia, los átomos, los núcleos, es decir, abarca un poco todo lo que vemos en el mundo que tenemos alrededor. Y además es una ciencia que Pedro Echenique, que es un físico ilustre, dice que los físicos somos los historiadores del universo y también los profetas del universo. Vemos cómo fue el universo antes de nosotros y predecimos cómo va a ser en el futuro. Es un poco todos los modelos cosmológicos que incluyen toda la evolución del universo desde el principio hasta su final. Esto no sé si va ahora. Bien, entonces, ¿qué aporta la física a la sociedad? Pues aporta muchas cosas. Primero de todo, aporta una visión, un entendimiento de qué somos, de qué es el universo, de qué estamos hechos, una visión muy filosófica. La física ha tenido una interacción muy fuerte con la filosofía durante la historia, con el pensamiento filosófico. Pero también, evidentemente, ha tenido un impacto muy fuerte en otras disciplinas. La física proporciona las leyes fundamentales de la naturaleza que explican la química y pueden explicar en el futuro la biología. Y también se nutre, por ejemplo, de las matemáticas e interacciona con la evolución de las matemáticas. Las dos han tenido una evolución muy paralela durante el tiempo. Y, evidentemente, no es una ciencia completamente abstracta porque trata de todo lo material, lo visible, lo que podemos tocar, con lo cual ha contribuido fundamentalmente al desarrollo tecnológico de la humanidad. Y aquí me gustaría poner a Richard Feynman, este año fue el centenario de su nacimiento, que decía que la física es como el sexo. Por supuesto, puede dar resultados prácticos, pero no es por eso por lo que lo hacemos. Es decir, los físicos, la mayoría de los físicos, a lo largo de la historia han hecho física por entender el universo, por entender las cosas básicas de lo que pasa alrededor nuestro. Eso, evidentemente, al final tiene implicaciones muy fuertes para la tecnología, tiene aplicaciones, tiene utilidades, pero los físicos no lo hacemos para eso. Y quería hacer una crítica aquí sobre la ciencia dirigida. En la ciencia está bien hacer programas para desarrollar cosas que ya se saben, pero la ciencia importante, la que va a dar cambios fundamentales a la humanidad en el futuro, es impredecible. Por ejemplo, para desarrollar los LEDs que todos tenemos ahora en casa, las bombillas, los LEDs no son una evolución que se haya metido dinero en mejorar la bombilla incandescente, sino que ha salido de una cosa completamente distinta que la física de estado sólido. ¿De acuerdo? No es predecible los avances en tecnología debido a la ciencia.
Entonces, de todas formas, la física, como decía, ha tenido un impacto tremendo, enorme en la evolución humana, es una de las ciencias que más impacto ha tenido, y desde la microelectrónica, por ejemplo, el desarrollo de los circuitos integrados, todo lo que tiene que ver con los ordenadores, han cambiado la sociedad. Ahora la sociedad de la información está incluso evolucionando en una sociedad de las redes sociales, que incluso puede cuestionar los sistemas políticos bastante establecidos que tenemos. Los LEDs que he mencionado antes, ahora mismo esto fue una tecnología desarrollada al final de la década del siglo pasado, que tuvo un premio Nobel hace relativamente poco, en 2014 creo que fue, y que ahora tenemos todos en casa. Las bombillas ahora en Europa solamente pueden ser de LEDs. Aplicaciones en medicina, por ejemplo, tanto en diagnosis como en tratamiento, tratamiento de imágenes, precisamente. Por ejemplo, toda la aeronáutica se basa en ecuaciones del fluido, de dinámica de fluidos, los materiales nuevos, la energía fotovoltaica, la energía nuclear, etc. Es decir, ha transformado realmente la sociedad en la que vivimos. ¿Cuáles son los avances científicos más recientes de los últimos años? Y aquí sí que es una visión completamente sesgada de los que hemos participado en preparar este documento. En el área de astrofísica, física del cosmos, desde luego un avance muy importante ha sido el descubrimiento de los exoplanetas, de planetas fuera del sistema solar. También la detección de las ondas gravitacionales, que ha tenido el premio Nobel hace un año, y confirmación de modelos cosmológicos de cómo es el universo a gran escala. Ha habido muchos avances en los últimos 10 años. En partículas, pues evidentemente la observación del bosón de Higgs, hace pocos años también, que confirmó predicciones del modelo estándar, pero también cosas que limitan o, digamos, cuestionan también la validez del modelo estándar, como son la observación de las oscilaciones de neutrinos, que tienen que ver con la masa de los neutrinos, que no es una predicción del modelo estándar, o la violación de la simetría materia-antimateria. Y en materia condensada, que es el área en el que yo trabajo, un área muy importante ha sido el descubrimiento y el desarrollo de los materiales bidimensionales, no solo del grafeno, que es un poco más antiguo, pero materiales bidimensionales aparte del grafeno. Hay toda una serie de materiales bidimensionales que están descubriendo con propiedades realmente físicas muy interesantes, pero también posibles aplicaciones. La espintrónica, los discos que tenemos todos en nuestros ordenadores, son el resultado de un desarrollo científico muy básico, muy fundamental, y hacen que ahora tengamos muchos teras metidos en donde antes teníamos muy pocos megas. La nanociencia y nanotecnología, esto es un área muy interdisciplinar, no solo de física, obviamente, química, biología, ingeniería, pero que se ha desarrollado y se va a desarrollar más en el futuro. En cuanto a la situación en España, ¿cuáles son las debilidades? Pues las debilidades son un poco las que tiene la mayoría de la ciencia, pero en particular hay una falta de inversión en grandes instalaciones, sobre todo para ser competitivos en física experimental, en grandes instalaciones, pero también en instalaciones experimentales que son caras y que son de laboratorios relativamente pequeños. Esto hace que España en física experimental sea mucho menos competitiva que otros países del entorno. Hay que tener una inversión en física experimental mucho más grande. Hay falta de previsión a largo plazo. Las grandes instalaciones científicas, por ejemplo el ALBA, tienen planes de inversión que son a 4 años. Y hace falta planes a mucho más largo plazo, 4 años no es suficiente. Y algunos tipos de proyectos, por ejemplo en astrofísica o en partículas, son proyectos de carácter de mucho más largo plazo también. Entonces, tener financiación a corto plazo, incluso de los planes nacionales, 3 años, es realmente muy poco. España en la crisis se ha mencionado antes, ha dejado de participar en muchas organizaciones internacionales y ha dejado de participar en algunos experimentos europeos muy importantes, como el Free Electron Laser de rayos X, que se está construyendo ahora y en el que España tiene una participación realmente muy pequeña. Evidentemente hay endogamia en la ciencia española, en la física en particular, y sobre todo hay falta de investigadores extranjeros de primera línea. Es muy difícil en España atraer investigadores extranjeros que sean muy buenos de primera línea, porque hay poco salario, hay pocos recursos y hay un sistema de acceso a las plazas públicas que es realmente prohibitivo para los de fuera. Un investigador que viene a Estados Unidos no le puedes hacer pasar por una oposición en España. Y después los recortes perdón, me he saltado uno. La presencia de las mujeres es muy escasa en física. Por ejemplo, en el CSIC, y no porque el CSIC sea especialmente malo en esto, sino porque publica sus resultados, el CSIC, en el área de física, nada más un 21% de los investigadores son mujeres, con lo cual es un problema de techo de cristal, y antes se ha mencionado que además baja con posiciones cada vez más altas. Y finalmente, los recortes de la crisis han afectado física muy severamente. Antes García mencionaba
la estabilización o la saturación de las publicaciones en España, y en física, por ejemplo, esto no sé por qué no va. Sí, se ha botado la batería. Ahora, en física ha pasado esto. Hay dos... Bueno, aquí hay una cosa que a los físicos nos encanta, que es ajustar los datos con curvas. Esto es un ajuste a una exponencial y veis que hasta el año 2005, en 1995, hay una exponencial perfecta de la producción española en física. En el 90 y tantos, hubo una crisis económica fuerte y ahí hubo una estabilización de la producción, pero luego una recuperación muy rápida. Pero en el año 2010 la crisis ha afectado muy fuertemente a la física y, digamos, se ha estabilizado, se ha congelado el crecimiento de publicaciones en este área, que es un poco lo que se contaba antes. Fortalezas, en cambio, tenemos algunas infraestructuras grandes que son muy importantes y muy interesantes. Tenemos el sincrotrón ALBA en Barcelona, tenemos los observatorios de Canarias, de Canal Alto, de Sierra Nevada, el laboratorio de Llafranc, el BSC, que no es de física, pero los físicos lo utilizamos muy intensamente. Tenemos una red de infraestructuras científico-técnicas que en algunos casos es bastante potente. Tenemos una red de salas blancas, de microscopía electrónica, el centro de aceleradores en Sevilla, el centro de láseres pulsados en Salamanca, etcétera. Sobre todo tenemos una comunidad de científicos muy bien preparados y de primer nivel internacional, y es un área de muy fuerte diversificación. Es decir, física, repito, es un área muy diversa, con muchas áreas distintas, y tenemos representantes en todas estas áreas. Y en particular el número de centros Severo Ochoa y María de Maeztu, centros de excelencia, es muy alto en física. Tenemos en varias áreas científicas y además muy distribuido en España. Tenemos centros Severo Ochoa y María de Maeztu en 9 comunidades autónomas. Aquí los muestro y además, como digo, son en áreas muy distintas, desde la ciencia de materiales, nanociencia, fotónica, astrofísica, física teórica, física de partículas, etcétera. Bueno, retos de futuro, de nuevo, esto es una visión muy sesgada. En la parte de astrofísica, claramente, el estudio de exoplanetas, la búsqueda de exoplanetas y, sobre todo, mirar qué exoplanetas tienen potencial de ser habitables. Es un área de investigación que va a dar mucho juego en el futuro. Y también la actividad biológica de estos planetas, el link entre la biología y la astrofísica. En física de partículas, evidentemente, buscar qué es la materia oscura y qué es la energía oscura es algo que va a tener mucha actividad en el futuro, pero también problemas muy clásicos como el planteamiento de cómo conjugar la teoría cuántica y la gravitación, que están sin resolver, o las extensiones del modelo estándar que mencionaba antes. Y en física más de materia condensada, de estado sólido, o de física aplicada, el problema de muchos cuerpos es un problema que no se solucionará, pero que se pueden seguir avanzando, encontrar materiales y propiedades y soluciones nuevas al problema de muchos cuerpos es muy importante. Una cosa que está surgiendo es las tecnologías cuánticas, utilizar el comportamiento cuántico de la materia para hacer aplicaciones prácticas, y de hecho va a haber un flagship en Europa con una financiación muy significativa para este tema. La física fuera del equilibrio es una física nueva y difícil, pero va a ser muy importante desarrollarla para cosas como lo que decía antes del Free Electron Laser, la radiación de láseres intensos y la interacción con la materia. Es muy importante los efectos que son fuera de equilibrio, también en materia activa y también en biofísica. Y finalmente, yo creo que la relación entre física y biología en el siglo XXI va a ser lo que fue la relación entre la física y la química. La física al final hizo la química, que me perdonen los químicos si no están de acuerdo, hizo la química una ciencia mucho más predictiva. Y entonces la biología y la física puede ser la misma relación durante el próximo siglo. Bien, propuestas. Después de una sesuda intercambio de ideas, llegamos a la conclusión de que hay dos propuestas fundamentales. Una es más dinero en física, como en toda ciencia, y otra, y sobre todo, es menos burocracia. Y sobre todo menos burocracia inútil, es decir, la burocracia que al final posiblemente se instala o se impone para evitar que se hagan las cosas mal, pero al final termina evitando que se puedan hacer las cosas bien. La burocracia que nos pone tapones, que nos pone barreras
que no son necesarias. Esta es la burocracia que hay que eliminar. En particular, hay que racionalizar la gestión, hay que evitar o limitar al límite los controles tipo auditorías, inspecciones, intervenciones, que son realmente muy frustrantes y nos quitan mucho tiempo del que tenemos que estar dedicando a otras cosas. Eliminar inseguridad jurídica, como el tema del IVA, que para muchos centros es esencial. Elaborar calendarios de convocatorias fiables y agilizar la contratación de personal, como decía antes, principalmente al extranjero. Hay que poner formas de que España sea atractiva para los investigadores punteros de carácter internacional. Otras propuestas, pues para investigadores, se han dicho aquí algunas de ellas: desarrollar plenamente la idea de la ciencia, definir una carrera investigadora razonable y conocida, recuperar las ayudas a la movilidad que se perdieron durante la crisis también. Y para las empresas, pues, por ejemplo, flexibilizar las normas para que haya un mayor intercambio de investigadores entre la empresa y la universidad o los centros de investigación, que ahora es bastante difícil. Crear y financiar adecuadamente unidades de innovación. Las existen, pero tienen una financiación muy insuficiente. Por ejemplo, el CSIC tiene una unidad de innovación potente, pero muy eventual. La mayoría de las personas cambian cada 5 años y eso realmente no puede ser. Para la sociedad, bueno, pues, programas ambiciosos y con financiación adecuada, de nuevo, la financiación es clave aquí, y sobre todo educar a nuestros dirigentes, a nuestros políticos, de que la ciencia es interesante, es importante y hay que gestionarla bien. Últimamente están surgiendo varios lobbies para, digamos, impulsar reformas legales que son muy necesarias, y creo que esto es una contribución básica que pueden hacer fundaciones como la ADEA. Y con esto termino y muchas gracias.